Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bienvenidos a nuestro programa, mis queridos amigos. Le invito a que abra su Biblia en la Epístola de Pablo a los Romanos. Vamos al capítulo 7. Hoy vamos a comenzar con la exposición de lo que a mi parecer es una porción problemática en esta epístola. Me refiero a Romanos 7, comenzando con el versículo 7 hasta el capítulo 8 y versículo 15. Muchos estudiosos no se ponen de acuerdo con la persona que está siendo descrita en estos versículos. Me gustaría leer un poquito algunos versículos para comenzar en esta oportunidad. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Tal como dije al principio, existen muchos intelectuales que no se ponen de acuerdo con este pasaje. ¿El individuo descrito aquí es salvo o no? ¿Se trata de Pablo hablando de sí mismo o está haciendo una generalización? ¿Se trata de una persona regenerada? Personalmente creo que estos versículos son autobiográficos. Los pronombres son todos en primera persona del singular. Pablo se expresa con el yo y con el mí varias veces. Creo que Pablo nos está dando su propia biografía espiritual. Él está exponiendo su corazón. Pero ¿está hablando de sus luchas espirituales antes o después de su conversión? Preste atención, por favor. En los versículos 7 al 13 de Romanos 7, Pablo está hablando claramente de sí mismo en la etapa previa a su regeneración, o sea, en su estado natural antes de conocer a Cristo en el camino a Damasco. Dado que los verbos están en tiempo pasado, concluimos en que se está refiriendo al pasado y no a una experiencia presente. Si usted lee esos versículos 7 al 13, cuidadosamente se dará cuenta de eso. Ahora, un momento, si vamos a la próxima sección, versículos 14 al 25, repito, dentro de Romanos 7, ¿no? 14 al 25, encontramos aquí algo diferente. En versículos 14 al 25, los tiempos verbales son presentes y no en pretérito. Entonces Pablo allí nos está contando en cuanto a sus luchas como creyente e hijo de Dios. Esto lo vamos a ver en los versículos 14 al 25. Ahora, tengan en mente entonces que estoy dividiendo este párrafo basado en los tiempos verbales. 7 al 13 son en pretérito. Pablo estaba hablando de sus experiencias antes de convertirse. Versículos 14 al 25, los verbos están en presente y Pablo nos cuenta su experiencia como creyente. El pasaje completo fue escrito por la misma persona y al mismo tiempo. No obstante, la diferencia entre tiempos verbales es más que obvia para mí y no podemos pasarla por alto. En esta porción de la epístola me refiero al gran párrafo de capítulos 6, 7 y 8 que estamos estudiando, en la cual la doctrina de la santificación es el énfasis principal. Tenemos la historia de 3 hombres. Los podemos llamar así: el hombre natural,
en segundo lugar el hombre carnal y en tercer lugar el hombre espiritual. También podemos decir que hay 3 etapas por las cuales todo creyente pasa. El mismo análisis de estos 3 hombres los encontramos en 1 Corintios capítulo 2, donde Pablo escribe: «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie». Y luego dice: «De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo». En estos 3 versículos, 1 Corintios 2, 14 al 15 y capítulo 3 y versículo 1, vemos a estos 3 hombres, el natural, el carnal y el espiritual. Tenemos entonces las 3 categorías y cada persona cae en una de ellas. Ningún individuo puede estar en 2 categorías a la vez. Si usted es un hombre natural, que es el estado original de la persona antes de ser regenerado, tal como venimos al mundo, entonces no puede ser ni carnal ni espiritual. Los inconversos no pueden ser ni carnales ni espirituales. Ahora, si usted es una persona carnal, dejó de ser natural, o sea, que ahora es salvo, si bien es un bebé en Cristo. Y esto responde a una pregunta muy importante. ¿Es el creyente carnal salvo? Bueno, no debería de haber ninguna duda en cuanto a eso. La respuesta es obvia. Lo leemos en 1 Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hay 2 palabras en este versículo que responden a la pregunta. ¿Es un creyente carnal salvo? Fíjese ahí las palabras hermanos y la palabra niños en Cristo. La palabra hermanos en 1 Corintios 3:1 no es empleada en el sentido natural. Pablo no está hablando de un hermano judío o un hermano de sangre, sino en un sentido espiritual. El mismo término es empleado para distinguir a todos los creyentes en Cristo. Pero también allí mismo tenemos la expresión niños en Cristo. Deja muy claro que la persona carnal es salva. Si uno es carnal, entonces no es natural, sin regenerar, sino que es un bebé en Cristo, un niño en Cristo. Una persona carnal es un individuo que vive para satisfacer los deseos de su corazón, sin considerar la voluntad de Dios para su vida. Ahora, el espiritual es el creyente que está dedicado por completo al Señor y que anda conforme al Espíritu Santo, tal como lo dice Romanos 8:4, guiado por el Espíritu. Ahora, en esta sección de la epístola, Romanos 7:7 hasta Romanos 8:15, vemos 3 categorías claramente definidas. En primer lugar, vimos al pecado en el hombre natural, versículos 7 al 13. Este pasaje, a mi juzgar, es uno de los más profundos y más emotivos de todo el Nuevo Testamento. No sé qué pensará usted, pero cuando me siento a leerlo, me conmueve. Todo lo que hace es presentar el estado natural del hombre. El Espíritu Santo guió a Pablo a hablar de una forma muy personal. No obstante, lo que dice es verdad de cada uno de nosotros. Hay 3 palabras en este pasaje que uno tiene que notar: ley, pecado y yo. La palabra ley es mencionada 12 veces, mientras que pecado aparece 9 veces, y el pronombre personal yo es utilizado 5 veces. Todo lo que uno necesita hacer es marcar ahí en su Biblia estas palabras. Subraye cada vez que vea la palabra ley, pecado y yo. Esto será de mucha ayuda en su estudio de la palabra de Dios. Ahora, en los versículos 7 al 12, Pablo defiende a la ley. Dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pablo dice algunas cosas muy fuertes en cuanto a la ley.
Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Luego en el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. En el capítulo 3, versículo 28, leemos, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y en el capítulo 4, versículo 14, leemos, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. En capítulo 6, versículo 14 leemos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por último, en el capítulo 7 y versículo 4 leemos, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahora sí podemos ver la naturalidad de esta pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Después de todas las declaraciones anteriores que parecen ser tan negativas para con la ley, es justificable que cualquiera persona pregunte ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el valor de la ley? Entonces, ¿la ley para qué sirve? ¿Acaso la ley es pecado? Bueno, una declaración impactante para muchos es la que encontramos en el versículo 14 de Romanos 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Para algunas personas esto podría significar que la libertad de la ley significa libertad para pecar, o que uno que vive bajo la ley está al mismo tiempo entregado al pecado. Volvemos a hacernos la pregunta, ¿la ley es pecado? La respuesta, en ninguna manera. Ni siquiera piensa en tal cosa. La ley de Dios no es pecado. En el versículo 12 del capítulo 7, Él describe a la ley como santa y buena. La ley revela la naturaleza y el carácter de Dios al exponer el verdadero carácter del pecado. Es intrínsecamente buena porque se originó con Dios. En ningún momento Pablo habló mal de la ley. La ley posee la voz de Dios. El apóstol Pablo defiende aún más a la ley al decir, yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. ¿Se da cuenta? Es a través de la ley que pasamos a reconocer el pecado. Pablo cita a modo de ilustración el 10º mandamiento, no codiciarás, el cual encontramos en Éxodo 20:17 y también en Deuteronomio 5:21. Es una dolencia común de la naturaleza humana la de querer las cosas que otros poseen. Antes que Dios diese los mandamientos, el hombre no sabía que eso estaba mal. Pero cuando Dios dijo, no codiciarás, entonces el hombre supo que era un deseo pecaminoso. Acá vemos la relación íntima entre la ley y el pecado. De no existir la ley, el pecado no sería pecado para nosotros. Ahora, sin ninguna duda, el pecado existía antes de la ley, pero por decirlo de alguna manera, estaba dormido. La codicia existía, pero no como pecado. Pero, ¿qué sucedió cuando la ley entró en escena y dice, no codiciarás? Desde ya no podemos decir que la entrada en escena de la ley hace que el pecado desaparezca. Todo lo contrario, despierta los sentidos del ser humano y eso que no parecía ser pecado pasa a serlo. Por el mandamiento pasa a ser pecaminoso en sobremanera. En el versículo 13 leemos, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Al leer no hablarás falso testimonio, es ahí cuando sé que está mal mentir.
En el capítulo 7, versículo 8, Pablo dice, porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, como Pablo escribió en Romanos 3:20. Eso es todo lo que la ley puede hacer. Puede decirme a dónde estoy haciendo lo bueno y a dónde no. La ley no salva. En el capítulo 3, versículo 20 leemos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahora, supongamos que me encuentro con una persona ahogándose con el agua al cuello y pidiéndome ayuda. Si yo le grito, ¿cómo es que se metió tan profundo? Y él me responde que no sabía que el agua estaba tan profunda en ese lugar y me pide ayuda, y yo le digo, bueno, espera un momento, voy a darle 10 reglas por las cuales usted no debería haberse metido en aguas profundas, en especial cuando no sabe nadar. ¿Cómo va a responder esa persona? En desesperación me va a gritar, esas reglas no pueden salvarme, necesito un salvavidas o me ahogo. ¿Ven? La ley ha cumplido su propósito, mostrarle al mundo lo que es el pecado. Ahora, el hombre necesita un salvador, si no, va a perecer. Necesita ser rescatado de la culpa y de la paga del pecado. Y esa es la razón por la cual, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? Existen muchas personas en la actualidad que son legalistas en cuanto a la ley de Dios. No están bajo la gracia. Saben poco o nada acerca de la gracia de Dios. Ellos creen que intentando guardar los mandamientos van a ser salvos. Pero qué ridículo, se trata de una necedad. Por supuesto que debemos obedecer la ley, no hay dudas en cuanto a eso. Y hay muchos mandamientos por los cuales somos responsables. Pero escúcheme, si usted no es salvo, si nunca nació de nuevo por la gracia de Dios en Cristo, Dios no le está pidiendo que haga algo para salvarse, excepto creer en el Señor Jesucristo. Uno puede intentar guardar los mandamientos de Dios, pero no podrá hacerlo. Y por eso seguirá perdido. Dios no dio la ley para salvar a las personas. Él dio la ley para revelar el pecado. Lo que el hombre necesita es un salvador, un redentor, es decir, un rescatador. Alguien que lo libre y lo rescate. Y ese salvador no es otro sino nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos una enseñanza vital en cuanto a la ley aquí en Romanos capítulo 7. Ahora fíjese en los versículos 8 y 11. Pablo describe al pecado en estos dos versículos. Y dice así, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Hay una frase muy particular que se repite en ambos versículos, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, subráyelo, mi amigo, en su Biblia, significa simplemente que el pecado utilizó la ley como principio, como comienzo. ¿Ve? El pecado toma ventaja de la ley. El pecado usa la ley como base de operaciones. El pecado tiene una meta. Esa meta es traer todos deseos y concupiscencias a nuestras vidas. Podemos decir que concupiscencia significa malos deseos. Escríbalo allí en el margen de su Biblia. Ahora, la ley no es pecado, sino que el pecado usa la ley como instrumento para despertar cualquier inactividad del pecado. La ley no fue la causa, sino la ocasión para el pecado. Sin la ley, el pecado no podría hacerse presente como pecado, ya que no sería reconocido como tal. Pablo aquí nos muestra simplemente cómo la ley, que es santa y justa, produce maldad. Lo que pasa es que nuestra antigua naturaleza está determinada a hacer lo que la ley prohíbe. Martín Lutero en una ocasión utilizó el ejemplo de la cal. Nadie sabe que la cal contiene calor hasta que se le echa agua.
Recién ahí el calor se manifiesta. El agua no crea calor en la cal, sino que hace manifiesto el calor que ya estaba allí. Tómelo como una ilustración de lo que observamos, más allá de la reacción química que allí sucede. Recién se manifiesta el calor cuando uno agrega el agua. El principio del pecado en el hombre es el mismo. El pecado solo salió a relucir al ser contactado con la ley. Ahora, fíjese en el versículo 9 del capítulo 7. Pablo escribe: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Antes de que la ley sea manifestada a Pablo, él se imagina a sí mismo en un estado placentero. Pero cuando el mandamiento vino, él se dio cuenta de que no estaba disfrutando nada, sino que estaba muerto en sus delitos y pecados. Cada hijo de Dios puede decir lo mismo que Pablo. Al hacernos conscientes de nuestro pecado, llegamos a la conclusión de que no tenemos nada, no tenemos vida. Estábamos ajenos de la vida de Dios, como dice Pablo en Efesios 4:18. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según Efesios 2:1 y 2. Es que reconocer la ley implica reconocer nuestro pecado, ya que en Romanos 3:20 dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Al conocer nuestro pecado nos hacemos conscientes de la necesidad que tenemos de la vida de Dios. Es cuando leo la palabra de Dios que veo lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Es al leer su palabra cuando veo cuán desesperadamente necesito de su ayuda. No puedo rescatarme a mí mismo de mi culpa o de la paga del pecado. Necesito ayuda de Dios. Fíjese en el versículo 10 de Romanos 7. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Qué quiere decir con esto? La ley, la cual fue desarrollada para producir alegría, pasó a ser un instrumento de muerte. Por eso vemos una relación íntima entre la ley y el pecado. El pecado no sería lo que es si la ley no fuera lo que es. Y el pecado trae como consecuencia la muerte, tal como nos dice Pablo en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. En este sentido, la letra mata, pasa a ser un ministro de muerte y condenación. Y ese es el significado de las dos frases allí en 2 de Corintios 3, 6, 7 y 9. La letra mata. La ley es la ocasión para dar muerte al hombre, tomando así su lugar dentro de los poderes que destruyen. Ahora, no es que la ley sea malvada. Pablo lo aclara allí en Romanos 7:12. La ley es santa. Pablo simplemente estaba diciendo que el pecado, tomando ocasión o tomando oportunidad por el mandamiento, me engañó y por el mandamiento, me mató. Ahora fíjese por favor en el versículo 13 de Romanos 7. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Me pregunto, ¿era posible que la ley santa guiara a una persona a la muerte? No, no era posible. No fue la ley la que hizo esto. Permítame decirlo de otra manera. ¿Es posible que algo intrínsecamente bueno me lleve a la muerte o signifique muerte para mí? No. Lo que pasó fue lo siguiente. El pecado, al entrar en contacto con la ley, fue forzado a mostrarse a sí mismo como pecado y eso significó la muerte para mí. El contacto con la ley reveló la naturaleza pecaminosa del ser humano. La ley es santa porque revela cuán malo es el pecado. La ley presenta al pecado tal como es. La ley nos muestra cuán corrupta es nuestra naturaleza pecaminosa.
Nos enseña que no hay esperanza para ningún ser humano basada en el esfuerzo propio. Nos muestra que ninguna persona puede guardar la ley de Dios. Por ende, si nosotros queremos crecer en santidad, debemos dirigirnos a Cristo. Una santidad producida por la carne no es la santidad que Dios imparte por su gracia. El doctor Barnhouse dijo en una ocasión: es mejor tener un momento de santidad proveniente de la gracia de Dios que una vida entera de santidad falsa, la cual puede ser vistosa y atractiva en apariencia, pero no es aceptable delante del Señor. Queridos hermanos, dejemos de mostrar algo que no somos. Si usted no conoce a Cristo, acuda a Cristo y recíbale como Salvador. Confíe en Él como su único y suficiente Salvador. Si usted todavía no ha sido regenerado, entonces no puede vivir en santidad. Necesita al Salvador. Recíbalo ahora mismo, por favor. Y si usted, mi querido oyente, es un hijo de Dios, lo exhorto y animo a que sea más diligente en el estudio de la palabra de Dios, ya que es la revelación divina la que nos llevará a experimentar una santificación práctica y genuina. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en Romanos en nuestro próximo programa. Será hasta entonces, si Dios quiere, y muchas gracias por habernos acompañado. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.